es el versículo 21 y el 22 también. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermanos, en esta noche le damos gracias a Dios por hallarnos siempre en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, donde hemos venido para buscar al Señor y lo hemos hallado, para oír sus palabras, y también el pueblo que lo busca para buscar al Señor en oración. El pueblo ha venido con estos pensamientos de buscar al Señor en oración, pero Dios provee de sus palabras, porque sus palabras traen grande bendición a nuestra vida espiritual. Gracias a Dios. Esta vez estamos leyendo y viendo de estas palabras que habló nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice la palabra que era en la mañana cuando Cristo venía de una ciudad. Pero el Señor sentía hambre. Cristo, como hombre humano, sintió hambre, sintió sed, se angustió, se entristeció. Pero dice la palabra que viendo que había una higuera junto a aquel camino, Jesús se acercó a la higuera para ver si hallaba fruto en la higuera. Pero cuando Cristo llegó a la higuera, no halló frutos, no halló frutos, no. Y el Señor, como no halló fruto, Él le dijo a la higuera: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego la higuera se secó. Aunque la higuera habla del pueblo de Israel, Dios esperaba frutos de Israel, de la higuera. Esperaba que diese uvas dulces, pero dio uvas agrias. Esperaba que diese justicia y practicaron la injusticia. No dio frutos para Dios, no. Pero el Señor le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera,
sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Esto es lo que quisiéramos ver algo, hermanos. Lo que el Señor dijo, que si tuvierais fe y no dudareis, si tuvierais fe y no dudareis. Pero, ¿qué es fe? Fe es certeza. Fe es seguridad, confianza. Créele a Dios, que para Dios no hay nada imposible de lo que nosotros le pidamos. Para Dios no hay nada imposible. Pero todos, hermanos, tenemos el espíritu de fe. Todos tenemos el espíritu de fe. ¿En qué momento recibimos nosotros el espíritu de fe? Cuando creímos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando oímos el Evangelio y creímos en él, recibimos el espíritu de fe. Todos los que un día creímos en Cristo, tenemos la fe en nuestros corazones. Varones y mujeres, niños y niñas también, ya tienen el espíritu de fe, gracias a Dios, hermano. El espíritu de fe. Tal vez nuestra fe no va a ser como lo de Abraham, como lo de Moisés. Tal vez nuestra fe, pero nosotros necesitamos un aumento de fe, hermanos, un crecimiento de fe, y necesitamos estar fortalecidos en la fe. Por eso los discípulos, una de sus peticiones que los apóstoles le dijeron al Señor es: Señor, auméntenos nuestra fe. Oye, hermano, auméntenos nuestra fe. La Biblia habla también de una fe muerta. Una fe muerta es una fe que no tiene obras, que no tiene actividad. Oye, hermano, ¿cómo se llega a ver una fe muerta? Por ejemplo, nosotros miramos en conferencias, reuniones especiales, oye, hermano, reuniones especiales. Algunos aceptan a Cristo, reciban a Cristo. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Como el campo que estaba en Teculután. Había ahí un campo, hermano, donde se predicaba el Evangelio, se anunciaba el Evangelio, fruto de las generales, pero llegó el tiempo cuando los hermanos ya no tuvieron actividad, ya no. Algunos mostraron su fe, creyeron en Cristo, creyeron en el Señor. Pero ¿qué pasó? Ya nunca dieron un paso en la presencia del Señor y en la casa de Dios, hermano. Llega a ser una fe muerta, una fe muerta que no tiene actividad, hermano.
Todos tenemos el espíritu de fe, pero esta vez el Señor le decía a sus discípulos: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto la higuera, que la higuera se secó, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho por vuestra fe. Pero, ¿cuáles son las dudas, hermano? ¿Cuáles son las dudas que se presentan muchas veces delante de nuestra fe? Se presentan muchas veces las dudas delante de nuestra fe. Pero ¿cuáles son las dudas? Leamos en el libro de Josué. Vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 6, y su versículo 20, dice así: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció, cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno a su derecho hacia adelante, y la tomaron. Aquí estamos leyendo y viendo estos versículos, hermano. Esta vez dice la palabra que había muerto Moisés, había muerto. Moisés ya no entró a la tierra prometida, solamente subió a aquel monte para ver la tierra prometida. ¿Por qué ya no? Porque él golpeó la roca que es Cristo. Pero murió Moisés. Pero Josué era ayudante y colaborador de Moisés. Ahí estaba Josué. Todo lo que Moisés emprendía, ahí estaba Josué. No se apartaba de Moisés. Oye, hermano, no se apartaba de Moisés. Pero cuando Moisés murió, Dios tomó a Josué para conducir a Israel a la tierra prometida. Tomó a Josué para pasar el Jordán al pueblo de Israel. Josué era un hombre, un joven, un muchacho, pero Dios confió en Josué. Pero cuando iban a la tierra prometida, dice la palabra que cuando iban por aquel camino, llegando a Jericó, ahí estaban aquellos muros. La duda, oye, hermano, la duda son muros. Derribar esos muros no es fácil, ¿no? No. Aquellos muros que estaban hechos de piedras. Pero, ¿cómo derribó Dios o el pueblo de Israel a los muros de Jericó? ¿Será que usaron almágana, martillo? No usaron almágana, no. Otros, para destruir alguna peña, algún puente, usan dinamitas para destruir alguna peña.
para quebrar algunas piedras grandes. Pero el pueblo de Israel no usó ninguna de esas herramientas para destruir aquellos muros que estaban en Jericó, no. Los muros son las dudas, oye, hermano, que se presentan delante de la fe. Hay veces el hermano tiene propósitos. Aquí está la juventud, saber qué propósitos tiene. Aquí están las hermanas jóvenes, saber qué propósito tienen. Particularmente, globalmente, a ver qué propósitos hay, oye, hermano. Pero se presentan muros hechos de piedra y llegan a ser tropiezo de nuestra fe, oye, hermano. Llegan a ser tropiezos de nuestra fe. Porque la fe también se debilita. Se debilita. Y no solamente, hermanos, en los hermanos que no enseñan, sino también en el enseñador. Muchas veces su fe se llega a debilitar. En una ocasión, cuando se anunció al pueblo diciendo: ¿qué dicen, hermanos? Se edifica la sala, se va a construir la sala. A ver qué dice el pueblo. Pero se levantó un enseñador y dijo, llegó a decir el enseñador, citando el texto que dijo el Señor Jesús: ¿acaso no dijo el Señor que primero tiene que ver cuánto se gasta para hacer el edificio? Y si no hay económicamente, no se puede edificar, decía el enseñador. Oye, hermano, esa es una fe débil, hermano, una fe débil. Necesitamos nosotros una fe fortalecida. No solamente en lo espiritual necesitamos de una fe fortalecida, sino también en lo material, ¿no, hermano? En el negocio también necesitamos de una fe fortalecida. Pero esta vez llegó el pueblo a Jericó, pero estaban aquellos muros. Y dice la palabra, cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó a gran vocerío, y el muro se derrumbó. Oye, hermano, se derrumbó. Cuando el pueblo gritó con aquel vocerío, aquellos muros de Jericó se derrumbó. Oye, hermano, se derrumbó. ¿Por qué? Porque el pueblo confió en Dios, le creyó a Dios, tenía la certeza en Dios, que para Dios no había nada imposible destruir esos muros que estaban en Jericó. Hay cosas que nosotros no creemos, hermano, que Dios pueda hacer. Hay cosas que nosotros no creemos, hermanas, que Dios pueda hacer. Por ejemplo, cuando Dios le estaba dando promesa a Abraham, Dios le dijo a Abraham: mira hacia arriba y cuenta las estrellas. No se puede. Así será tu descendencia como el número de las estrellas. Pero Sara estaba oyendo: te haré un hijo y haré una descendencia como el número de las estrellas, como el número de la arena del mar.
Sara empezó a reírse y ella misma se consideraba diciendo: pero ¿cómo? Siendo yo una mujer estéril y de casi 100 años, ¿será que Dios me puede dar hijos? Oye, hermano, Sara empezó a reírse, hermano, como que no le creía a Dios lo que Dios estaba prometiendo, hermano, lo que Dios estaba prometiendo. Se presentan muros delante de nuestra fe que son dudas, son dudas. Pero cuando el pueblo gritó aquel vocerío, aquellos muros fueron destruidos, se derribaron. Oye, hermano, hay veces nosotros no le creemos a Dios que Él pueda darnos lo que nosotros le pidamos. Entra muchas veces la duda, oye, hermano, la duda. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando entra la duda, hermanos? Por ejemplo, cuando se acercó aquel padre de aquel muchacho al Señor, le dice aquel padre: ten misericordia, Señor, de mi muchacho, decía aquel padre. Muchas veces el espíritu lo echa al fuego y al agua para matarle a mi muchacho, Señor. Oye, hermano, pero ¿qué dijo Jesús? ¿Desde cuándo padece tu muchacho? Desde niño, Señor. Oye, hermano, desde niño, Señor. Nosotros no sabemos, hermano. Hay hermanos quizá que están padeciendo, hay hermanas quizá que están padeciendo, porque una expresión que muchas veces se oye: cara vemos pero corazón no sabemos. Hay hermanos que están padeciendo, hermanas que están padeciendo. Desde niño, Señor, padece mi muchacho. Señor, si puedes hacer algo, Señor, ten misericordia de mi muchacho, Señor. Que dijo Cristo: para el que cree, todo le es posible, dijo el Señor. Le dio a entender: si crees, tu muchacho va a sanar. Si no crees, tu muchacho no va a sanar. ¿Qué dijo aquel padre? Señor, dijo él, ayuda mi incredulidad. Ayuda, Señor, quita de mí toda duda, Señor. Oye, hermano, y el Señor sanó a aquel muchacho, porque aquel padre confió en el Señor. Oye, hermano, confió en el Señor. Oye, hermano, la fe hace que nosotros, una fe fortalecida, nos hace confiar y creer al Dios soberano, al Dios eterno. Oye, hermano, al Dios eterno. Aunque vengan las amenazas, ¿sí? Aunque vengan las amenazas, oye, hermano, hay quienes amenazan psicológicamente, hermano. Por allá la hermana en su negocio, y que la venta de tortilla pasaba un día, 2 días, una semana, 15 días, un mes, no se vendía su venta de tortilla. Y la vecina le dijo: ¿qué pasó? Lo veo triste. Es que no hay venta de mi tortilla. La vecina le dijo: a usted lo están hechizando, le dijo la vecina. Como que psicológicamente lo estaban atacando. Lo estaban atacando. A usted lo están brujeando, le decía la vecina. ¿Qué hizo la hermana? Acudió a los ancianos a pedir oración, lo aconsejaron. ¿No cree usted esas cosas, dije, hermano? No cree, no. Oye, hermano, no. Y algunos han dejado de creerle a Dios, confiar en Dios. ¿Por qué, hermanos? Cuando se debilita nuestra fe, se llega a confiar en el brazo
de carne, oye hermano, cuando se debilita la fe, se llega a confiar en el brazo de carne. Dice que Israel llegó a confiar en los egipcios, en las armas, en los caballos de los egipcios, y a Dios no le agradó, oye hermano, no le agradó a Dios, hermana. Pero se presentan muros de piedra, oye hermano, se presentan muros de piedra. La fe nunca se pierde, hermanos, no. ¿Sabe qué es lo que se pierde? Siempre hemos dicho lo que dijo el escritor a los hebreos: no perdáis pues vuestra confianza, porque tiene grande galardón. La confianza si se pierde, ¿sí? Como el hermano le iba a dejar una carta anónima, se asustó, le pidió una gran cantidad de dinero, dejó de confiar en el Señor, dejó de creer en el Señor. La confianza se pierde, la fe no, la fe se debilita, oye hermano. Pero se presentan muros. Leamos otro versículo más. ¿Cuáles son las dudas? Evangelio según Juan. Evangelio según Juan. Y vamos a leer en el capítulo 11 y su versículo 39 en adelante dice: Jesús dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, yede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Oye hermano, ¿qué pasó ahí? Había muerto Lázaro, estaba sepultado 4 días. Jesús llegó a la tumba y el Señor le dijo: quita la piedra. Nadie se animaba a quitar la piedra. Nadie se animaba a quitar la piedra. Marta dijo: Señor, yede ya. Oye hermano, Señor, yede ya, porque es de 4 días. Dijo Marta. Jesús lo reprendió. ¿Qué le dijo Jesús? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Oye hermano, como el coro que cantamos: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra, oye hermano. Estas son las dudas, hermano. Las dudas son muros, son piedras, oye hermanos. Pero cuando nuestra fe está fortalecida, esos muros se llegan a destruir, se quita la piedra. Otro versículo más para finalizar, en la carta de Santiago. Carta de Santiago, vamos a leer en el capítulo 1. Dios siempre, hermano, tiene cuidado de nosotros. Nosotros cada día necesitamos de un aumento de fe. Oye hermano, capítulo 1 y su versículo 6 en adelante. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Oye hermano, ¿qué pasa? Cuando le pedimos a Dios en oración con duda, llega a ser como la onda del mar. ¿Sabe quién es el que lleva la onda del mar de un lado a otro? El viento, hermano. El viento, y hermano, ¿ha ido usted al mar? El viento que lleva la onda para acá, lo lleva para allá, no lo deja estar quieto. Así hace también, así pasa con nuestra oración cuando hay duda. Oye hermano, ¿qué hace el viento? Cuando nuestra oración empieza a elevarse,
viene el viento, lo arrastra a un lado. Quizá nuestra oración llega solamente en el primer cielo. 2 Corintios 12, 1 al 3 habla de que hay 3 cielos. Pero cuando entra la duda, ahí se queda nuestra oración. El viento no lo deja llegar al trono de la gracia de Dios hoy, hermano. Él quiere vernos con una fe fortalecida hoy, hermano, para creerle a Dios que para Él no hay nada imposible. Todos necesitamos de una fe fortalecida. Esto le dimos algo. Gracias a Dios por sus palabras. Que las bendiga en nuestra